En Idopril, velamos porque los derechos... Saludos, saludos amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes y buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de este espacio que es el espacio de todos ustedes, Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Como siempre, como ya es costumbre, agradecemos al Dios Todopoderoso que nos da la vida y nos da esta gratísima oportunidad de venir a compartir diariamente con todos ustedes de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Gracias dominicanos y dominicanas en toda la geografía nacional por preferirnos. Igualmente una gratitud eterna a los dominicanos y a las dominicanas que residen en otras latitudes del mundo. Gracias por sus mensajes y por seguirnos diariamente. En el día de hoy, como siempre, un programa interesante para todos ustedes y hoy vamos a compartir en esta primera parte. Siempre hacemos la salvedad a nuestros amables telespectadores cuando tenemos invitados, pues aprovechamos los primeros tiempos, los primeros minutos y luego entonces el contenido y la participación de ustedes a través de la línea telefónica lo hacemos en la parte complementaria del espacio. Aquí vamos a conversar en el día de hoy con el señor Eduard Veras. Él es el director de la Comisión Nacional de Energía. Eduard, un grato placer tenerlo aquí en este espacio. Muchas gracias, Dionisio, por invitarme aquí a tu programa a esta hora de la tarde, Batallando, en este Cinevisión, Canal 19. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Vamos a hablar de energía, un tema bastante interesante y que a los dominicanos les gusta mucho que le hablen de este tema, porque es un tema nodal, es un tema transversal a la vida de los dominicanos y a las dominicanas. Eduard, para que nos evalúe el discurso del presidente en el día de ayer en materia energética, me voy a tomar la libertad y quiero contar con su anuencia para que veamos el corte del presidente de la República, Luis Abinader, ayer en el Congreso Nacional, ante la Asamblea Nacional, cuando se refirió al tema de la energía. Vamos a verlo, señor director. 3 muelles de cruceros operando. En 3 años y medio hemos agregado 2, Taíno Bay en Puerto Plata y el de Pedernal. Desde el año 2023 inauguramos 8 muelles turísticos y pesqueros en la localidad de Bahía de Luperón, de Puerto Plata, de Samaná, de Boca de Yuma, Las Cañitas en Atomayor, Cabeza de Toro y Sánchez en la provincia de Samaná y Palenque en San Cristóbal. Asimismo, en el 2023 fue bueno, ese no es el corte, ese te lo voy a pedir, pero más tarde, porque voy a hablar de ese tema también más tarde. Pero el tema energético que el presidente tocó y que es el tema en cuestión, fue el último que te envié. Vamos a ver, cuando ya lo tenga, entonces vamos a pasar directamente. Pero, Eduard, en ese sentido, el presidente habló ayer de que la República Dominicana no tiene apagones. Y la gente se sorprende porque a veces le dan sus tandas de apagones. Pero el presidente especificó que no tenemos apagones financieros. ¿Cómo entender eso? El presidente dijo que se abastece más del 98% de la demanda. Tú dirás, pero ese 2% de repente pueden convertirse en apagones. Sí, todavía falta mucha inversión en las redes. Las redes todavía hay que mejorar, las redes de distribución. Hay múltiples averías por 1000 razones, incluso el tema nuestro, que somos un país tropical, un viento, puede producir una avería en cualquier momento. Y la persona que de repente se le interrumpe la energía eléctrica es por una avería. O hay que entender también que el mantenimiento es obligatorio para poder mantener las redes. En algunos casos hay que desconectarlas por varias horas en tiempos prolongados. O sea, si te dan un mantenimiento hoy, es probable que te lo vuelvan a dar dentro de 6 meses o dentro de un año. Lo que el presidente dijo que ya no hay son
los apagones que por razones financieras en el pasado eran apagones programados de 8 horas fijos para una comunidad, porque no pagaban, y lo que hacían era ralentizar la economía de esa comunidad. La muchacha del salón de belleza tenía que comprar una planta, las cervezas no se enfriaban, o sea, la economía de esa comunidad no se movía. Y el presidente, que es economista, decidió al principio de la gestión decir, yo no quiero apagones financieros, porque si queremos recuperar la economía post-COVID, yo no puedo recuperar la economía bajo el entendido que estoy paralizando el motor de la misma economía, que en este caso es la energía eléctrica. Hoy, si alguien sufre un apagón, se debe a una falla, a una avería, o porque simplemente hubo mantenimiento, no porque esté programado financieramente, que es el circuito. Hay que reducirle su energía, porque hay que ver las finanzas de una empresa. La empresa que busque su finanza por otro lado, no con la energía de la gente. Y por eso hoy nosotros pasamos del 2018, 2019, que solamente abastecíamos el 80% de la demanda, hoy estamos pasando a un 98% de la demanda. Eso sí lo dijo el presidente ayer. ¿Y cómo podemos nosotros, los dominicanos y las dominicanas, ver mejoría? Porque los expertos en la materia energética, los economistas, hablan de el sistema energético nacional como un barril sin fondo. O sea, ¿cómo nosotros garantizar que nuestro sistema sea robusto, sea fuerte y que no haya que estar incurriendo a veces en endeudamiento para suplir la energía? Mira, por décadas se ha dicho que en República Dominicana la energía es cara. Y se debe principalmente porque nuestra matriz energética se ha suplido por décadas de combustibles fósiles, de derivados del petróleo. El derivado del petróleo de por sí es caro para actividades diarias, para producir energía. Sí, porque no producimos. No producimos, tenemos que comprarlo con divisas caras. Por eso, la planificación energética que se ha enfocado, si pueden entrar a la página web de la CNE, pueden descargar el documento que se llama Plan Energético Nacional. Se ha enfocado en la parte de generación en 2 ejes fundamentales. Expandir la generación a gas natural bajo los siguientes entendidos. Generar energía eléctrica con gas natural es mucho más barato que generarla con combustibles fósiles, que generarlo con combustibles derivados del petróleo. Estamos hablando de que si, por ejemplo, una planta que usa diésel te produce a 20 centavos, con gas natural se puede producir a 8 o a 10 centavos. Pero esos proyectos tardan tiempo en llegar. El gran proyecto de Manzanillo, que ya arrancó, es un proyecto de una terminal de gas muy parecida a la que tenemos en Boca Chica, con 2 o 3 centrales robustas. Y es probable que esos proyectos, una vez estén conectados al sistema en 2026, 2027, tengamos entonces un impacto positivo en la facturación final que tienen las empresas de distribución, reduciendo los precios de compra de la distribuidora, que hoy se sitúan entre 16 y 17 centavos, a unos 8 centavos. Pero lo mismo ha pasado con la renovable. La renovable ha pasado de ser tal vez la energía más cara, por lo caro que eran los paneles solares en el futuro. Por los impuestos. Sí. No, el tema de los impuestos está resuelto, pero por lo caro que eran los paneles, ha pasado a ser ahora mismo la energía mucho más barata que incluso la de gas natural. Hoy, por ejemplo, se están construyendo 26 grandes centrales renovables. Ya hemos integrado 11. Pero se están construyendo 26 grandes centrales renovables, que el presidente también lo dijo ayer. ¿Qué aporte energético hacen esos 26 proyectos solares? Básicamente nos va a cambiar la matriz de tener hoy un 15% que se produce de energía renovable en toda la matriz, llevarla al 2025 a un 25% y cumplir con esa primera meta. Ya con el uso de baterías, gigantes baterías y almacenamiento, los demás proyectos que vengan a futuro, a partir del 2026, tienen que venir con almacenamiento. Nosotros asegurando que vamos a tener energía solar en la noche. Tal vez el presidente no lo dijo, pero es parte del plan. ¿Qué sucede? Interesante. ¿Qué sucede? Que hoy nosotros estamos proponiendo que con esos 26 proyectos, ese 25% de la matriz, hoy tiene contratos con las empresas de distribución a un promedio de 8 centavos. Aquí estamos mirando imágenes. ¿Y dónde es este banco Ese es un parque de paneles solares. Ese es en Nagua, Matrisol. Es gigantesco. Por el diseño veo que es el de Nagua. Uno que recientemente se terminó en Nagua. Ese es pequeño, si tú supieras. ¿Hay más grandes aquí? Sí, hay uno que se está haciendo ahora mismo en la zona de guerra, que es el doble de ese. Y hay otro que se está haciendo en San Pedro de Macorís, que es el doble de ese. Y en ese sentido, bueno, antes de entrar en la capacidad instalada y el consumo,
Vamos a ir entonces ahora a ver el corte Ok. del presidente Luis Abinader en el día de ayer en el discurso de rendición de cuentas. En 5 ejes de acción: la ampliación del parque de generación eléctrica, modernización del sistema de transmisión, saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras, el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico. Como muestra de nuestra política, con la licitación pública de 800 nuevos megavatios lanzado en noviembre pasado, sumado a los 800 megavatios licitados en 2021 y que se levantan en Manzanillo, más los 400 megavatios licitados de urgencia también en el 2021 y ya en operación, hemos licitado en lo que va de gestión unos 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, un hito en la historia del sector eléctrico público de la República Dominicana. Basta señalar que durante los 4 periodos del gobierno del 2004-2020 solo se hizo una licitación para nueva generación en el país. En el 2023 iniciaron producción 273 nuevos megavatios de renovables, de los 570 megavatios instalados durante mi gestión, que totalizan 1.126 megavatios instalados desde el 2011. Debido a esto, el país habría reducido el consumo de combustibles para la producción de electricidad con un ahorro de aproximadamente de 280 millones de dólares. La expansión de las renovables continúa y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que aportarán 1.451 nuevos megavatios previstos para iniciar producción entre este año 2024 y el próximo 2025. Como se puede apreciar, el país vive un amplio y profundo proceso de transformación y modernización de su parque de generación de electricidad. Ese proceso tiene como objetivos estratégicos dotar nuestro sistema eléctrico por primera vez y en primer lugar de una reserva fría de generación próxima al 15 o 20% de la demanda máxima anual de potencia. Y segundo, mediante adecuada y flexible combinación de plantas generadoras y de fuentes renovables, garantizar la seguridad del suministro de energía en cualquier escenario internacional que dificulte acceder a alguno de los combustibles requeridos para producir electricidad. Bueno, esta parte donde el presidente Luis Abinader tocó el tema energético, ¿cómo la evalúa? Mira, no se vio en el video, pero él dijo algo muy importante. Y fue que el año pasado, en los indicadores del Banco Central, nos dijeron al país que por primera vez el sector energético estaba atrayendo tanta inversión de forma tal que nosotros quedamos en el renglón número 1 del atractivo de inversión extranjera. ¿Qué? Por encima de turismo. Por incluso. encima de turismo. Él habló de que a octubre, a septiembre, eran 826 millones de dólares de inversión directa. Más sin embargo, cuando tú extrapolas a todo el año es más de 1.000 millones. Y el cuento bueno es que en este año vamos a quedar por encima de eso. Este año por mucho vamos a superar todos los otros rublos. Esos 26 grandes proyectos que él dice que se están construyendo son todo inversión privada, son todo financiamiento local, pero es generación de fuentes de empleo que se va a esas zonas. Son zonas donde tal vez la economía no llega, más sin embargo hoy en esas zonas se está moviendo mucho dinero, mucho empleo. Se están integrando más de 2.000 millones de dólares en energía renovable en República Dominicana. Y ese fue un dato que dio el presidente. Por primera vez, el sector energético es el principal atractivo de la inversión extranjera. Y ese cambio, ese cambio de confianza hacia ese sector en la República Dominicana, ¿a qué se debe? ¿Seguridad jurídica? Se debe a la mejorado? Sí, se debe a la seguridad jurídica que este gobierno y sus actores hemos proporcionado a esos empresarios. Esas empresas anteriormente se encontraban con que habían trabas burocráticas o simplemente habían instituciones donde se cobraban unos buenos peajes para mover un documento, para poder otorgar una concesión, para mover un permiso ambiental, para mover un permiso de suelo. Y era sumamente costoso por esos costos indirectos, esos costos por debajo de la mesa. Ya eso no existe en el sector eléctrico. En el sector eléctrico hoy se han otorgado unas 47 concesiones definitivas en lo que va de gobierno para construcción de parques renovables y parques convencionales, y a ninguno de los proponentes, ninguna institución le ha cobrado un peso adicional.
Por igual también las empresas de distribución firmaron 35 contratos PPA. ¿Qué son contratos PPA? Contratos PPA son aseguramientos de compra de energía futuro a un precio establecido. Y esos contratos se han firmado de manera libre, de manera transparente, con todos. No ha habido contratos por debajo de la mesa. A todos se les sentó una reunión y dijo, todo el que cumple que presente su concesión y se le va a firmar un contrato, 35. Eso no había ocurrido nunca. Tanto así, para darte un dato, que la banca local era renuente a invertir en energía renovable hasta el año 2018. Hoy, o sea, la propia banca de la República Dominicana no confiaba en el sistema. Hoy el 60% de la inversión en renovables en República Dominicana está siendo financiada por la banca local y los fondos de inversión locales. Ya tú puedes saber el movimiento económico que está generando ese atractivo a la inversión en energía que dijo el presidente en el día de ayer. Pero hay una pregunta que todo dominicano y toda dominicana, los que estamos aquí y los que viven fuera también, siempre nos late en el corazón. ¿Cuándo los dominicanos y las dominicanas vamos a poder decir estamos libres de apagones? Financiero, por avería, por mantenimiento, libre de apagones. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Quien conoce un sistema eléctrico, el apagón financiero se mitigó. ¿Qué es el más molestoso de todo? El apagón de 8 horas todos los días, 12 horas, dependiendo del sector. El apagón por mantenimiento es algo con lo que tenemos que vivir. No podemos exponer a un obrero a que se suba en un poste, a cambiar un herraje, a cambiar sin energía. Eso es difícil. En la medida de que avancen las inversiones en el sector de distribución, nosotros podemos ir cambiando algunos esquemas que permitan focalizar una falla, dar energía por un lado, dar energía por el otro, pero requiere de inversión y requiere de tiempo. Ya por lo menos pasamos del esquema del apagón fijo de todos los días, del famoso 80% de abastecimiento, al 98% que anunció el presidente ayer, que es real. Ya ese otro 2% que la gente lo ve por una falla, debe corregirse en el camino. Y a medida que se hagan las inversiones, esos apagones también van a irse disminuyendo. El tema de la demanda y la capacidad instalada. Mira, ocurre que la demanda, en la medida que aumenta la economía, que aumenta el flujo económico, también aumenta la demanda de energía de la gente. La economía de nosotros ha estado en franco crecimiento a partir de la salida del COVID y hoy no ha parado de crecer. Y eso impacta directamente en el consumo energético. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en tu casa, tú tienes múltiples aparatos que usan energía. Sí. Ahora a la gente les gusta usar un air fryer. Excelente, la comida queda buenísima, pero consume mucha energía. Sí. Entonces, eso aumenta la demanda. Y a veces también teníamos un área donde había un apartamentico, pero ahí lo quitaron y levantaron una torre. Y donde ya hay 16 apartamentos. Tú sabes que hay otro tema que también pone a la gente a consumir mucha energía, y es bueno que el público lo sepa: la goma de la nevera. Yo apuesto que vamos a todas las casas y la mitad de las neveras tienen la goma dañada. Sí, están dañadas. Y la nevera se abre sola. O la tienen sucia. Muchas veces se ensucia y no la limpian. Eso consume mucho. La nevera se abre sola y dura la noche entera abierta y consume mucho más energía. Esa gran demanda rampante es a lo que el presidente dijo en el discurso, que hemos dado respuesta. Él dijo 400 megavatios de emergencia. Yo quiero sumar que son 530. O sea, nosotros hemos instalado generación firme, que es la generación térmica. ¿Por qué sumarle 130 adicionales? Porque también se nos sumó, y fue en este gobierno, aunque no tiene un contrato de compra-venta, se nos sumó una nueva planta que lo tiene la empresa Cibor de unos 152 megavatios, que está ubicada aquí en la margen del río Sama, que también, aunque no es parte del plan de expansión a través de contratos, pero sí hoy está generando energía y vende en el mercado spot. Y hay que decir que es una de las plantas más eficientes del sistema. Es un ciclo combinado con una muy alta eficiencia, muy moderna, y también ha sido parte de esta planificación de tener energía disponible, la suficiente energía disponible para que no existan apagones por racionamiento. Fíjate que todavía con todos los problemas de Rusia y Ucrania, que es a lo que el presidente se refiere con los factores exógenos, y todos los problemas del costo del carbón, como por el consumo de China y la India. Y el encarecimiento de los fletes. Y el encarecimiento de los fletes. Nosotros no hemos administrado hoy una política de gestión a partir de un racionamiento. Fíjate que Europa entero hubo racionamiento.
Sí. Y en los inviernos europeos pasados le dijeron a la gente, no, la calefacción solamente era 4 horas y 5 horas, no 8, en pleno invierno. En pleno invierno. Incluso hubo muchos muertos. Nosotros no hemos tenido la necesidad, por una política efectiva de planificación, no hemos tenido la necesidad de aplicar un razonamiento de consumo de energía. Hoy no se ha hecho eso. Cuando todos los países ricos del mundo ya lo hicieron por la crisis del gas natural, por la guerra de Rusia y Ucrania. ¿No se estudia la posibilidad de la construcción de una planta más o menos así como Punta Catalina? Sí. Hoy el presidente lo dijo, hay un gran proyecto que ya arrancó en Manzanillo. Diferencia de Punta Catalina, es un proyecto privado, el gobierno creo que solamente va a poner la línea, no va a haber ese despilfarro que hubo con la construcción de Punta Catalina, que hoy es imposible saber de cuánto es. Pero sí el sector privado, confiando en la estrategia energética nuestra, está hoy invirtiendo en una terminal de gas en Manzanillo, muy parecida a la que tenemos en Boca Chica, 2 grandes centrales de generación, más grandes que Punta Catalina, y hay una que ya se construye de manera acelerada ahí, en 1 o 2 años va a estar disponible. Y no obstante a eso, ante la rampante demanda, y también hay que entenderlo, todavía dependemos mucho del uso de combustible derivado del petróleo. Sí, el gobierno lanzó una segunda licitación por 800 megavatios adicionales en noviembre del año pasado, a la que se refiere el presidente, es decir, no esperemos a que la demanda crezca, no esperemos a ver que entre en Manzanillo para luego pensar qué hacer. Vamos a armar una segunda licitación de tal manera que podamos dar respuesta al incremento de la demanda en los años posteriores a la entrada de Manzanillo. Con 2 centrales parecidas, hoy no sabemos dónde va a ser, no se ha adjudicado esos contratos todavía, vamos a ver dónde los proponentes aciertan en esa licitación y vamos a esperar los próximos meses a ver que ese otro grande proyecto ya arranque su construcción con el cierre financiero a partir de una licitación. El tema de la energía limpia, el tema de la energía renovable, este gobierno, pues hay que reconocer que ha hecho un excelente trabajo, grandes proyectos se han instalado en el país, sobre todo con los paneles solares, pero el tema del aprovechamiento del viento, por ejemplo, ¿cuáles son los parques que están en proyecto en este momento y cuáles parques están instalando? Hay 10 grandes parques. Hay uno que ya se inauguró hace unos meses, el de Gomancito, la fase 2 de Gomancito en Puerto Plata. Y hoy avanzan los estudios en parques en San José de las Matas, en la zona de Montecristi, pero igual también se está construyendo la ampliación del Parque Matafongo aquí en Baní. Y hay otros proyectos que también como Viento del Jovero y uno que se llama Los Cacaos en la zona de Nagua Cabrera. Pero el parque eólico tiene una ingeniería muy distinta a la ingeniería del proyecto solar. El proyecto solar colocas un panel a una inclinación y el panel te genera suficiente energía. Sin embargo, el proyecto eólico es un poco más específico, debes saber dónde el viento sopla más. Por eso las mediciones tardan más. Un proyecto eólico, tú tardas más midiendo dónde colocar el proyecto que colocándolo. O sea, es una ingeniería mucho más específica, es un recurso mucho más intermitente. Nosotros como país tropical también tenemos un gran problema con el paso de los huracanes. Los seguros de esos proyectos son más exigentes. Por eso tal vez se ve que está un poco más lenta la energía eólica. No es porque no falten proyectos, no es porque no haya voluntad del empresariado, sino que los proyectos son simplemente más lentos. Hay muchas empresas que han decidido instalar paneles solares y hay viviendas también, hay personas que lo han hecho con sus viviendas. ¿Hasta qué punto es rentable que una familia para consumo familiar instalen paneles solares para abaratar los costos de la energía convencional? Mira, te digo, eso es un tema que se ha masificado. O sea, anteriormente tú veías 2 o 3 usuarios de paneles solares. Hoy, por ejemplo, nosotros recibimos sobre el año pasado 2.400 solicitudes de incentivos fiscales para proyectos con paneles solares. El 99% eran solicitudes a pequeña escala. ¿Y las familias normales tienen también que solicitarlo? Sí, solicitan un incentivo fiscal, se hace una inspección y se les recomienda a la Dirección General de Aduana y al disculpa, y a la Dirección General de Impuestos Internos aplicar las exenciones que plantea la Ley 57. ¿Qué sucede? Y eso es algo que hay que verlo con sinceridad. Si usted es una familia que su consumo de energía, por ejemplo, anda por los 3.000 pesos, no vale la pena usted invertir 100, 200 mil, 300 mil pesos en un proyecto de paneles para ahorrarse
1.000 pesos o 2.000 pesos. Sí. Si usted es una familia ya clase media alta que de repente tiene un consumo de energía de 20.000 pesos, dice, mira, poniendo paneles me O puedo ahorrar negocito. un negocito, una industria, Sí. un comercio de aquí, de la capital o del interior. Usted puede decir, mire, yo colocando paneles me ahorro un gran dinero. Pero hoy, por ejemplo, a quien le llega la factura muy humildemente muy baja, no tiene sentido usted hacer la inversión para ahorrarse 3.000 pesos, no tendría sentido. Ojalá que mañana los paneles solares bajen mucho más de precio, o alguna gente dice por ahí, no, vamos a poder imprimir los paneles en un printer 3D, y cada quien imprima su panel, le sale baratísimo y lo coloca, pero todavía, aunque han bajado de precio, bastante, o sea, un panel hace 10 años costaba $1.000, hoy cuesta menos de 200, pero todavía un proyecto de panel es un proyecto costoso. Un proyecto costoso que de repente usted debe ver su propia viabilidad financiera de colocarlo. Cada quien que haga su cálculo y sepa si lo puede colocar o no. Antes de cerrar con esta interesantísima conversación con Eduardo Veras, yo quiero hacer esta pregunta. Préstele mucha atención. Préstele mucha atención. A medida que ha avanzado la tecnología, la gente se va poniendo a tono con la misma. Hablar hace quizás 10 años, 15 años, de un vehículo eléctrico en la República Dominicana era impensable. Hoy en día hay un parque vehicular que funciona con electricidad que va creciendo. ¿Cuál es el impacto que esto ha surgido en el consumo energético y si tenemos esas previsiones, si estamos preparados para ese crecimiento en el país? Mira, todavía es muy mínimo. Todavía es muy artesanal el tema de la incursión en vehículos eléctricos. Buscar la factibilidad del vehículo eléctrico solamente algunos expertos la ven. La población general per se mejor prefiere irse al vehículo convencional. Aunque es más sencillo, aunque la tecnología es más sencilla y la mecánica es más sencilla, mucha gente le tiene miedo al tema del reemplazo de las baterías, del motor eléctrico, etcétera. Y es probable y a las cargas también, que no están todavía. Y es probable que necesitemos que la tecnología también madure un poquito, porque también aquí hay una costumbre y hay que entenderlo. Mucha gente espera a que fracase el otro. Sí. Y de repente, si algo no está como... Si sale una marca nueva, una marca nueva, no espera que un par de gente la compre antes de yo comprarla. Sí. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la gran previsión de, a partir de la ley que se emitió, la ley 103.13, que es la ley que ordena la baja de excepciones fiscales de los vehículos eléctricos y es en parte administrada también por la Comisión Nacional de Energía. Nosotros tenemos las previsiones en función de estadísticas de importación en base a incrementos exponenciales y los anuncios que han hecho algunas casas productoras de vehículos en el extranjero de reducir el uso de vehículos de emisiones en el corto plazo, corto, mediano, largo plazo. Nosotros hemos hecho parámetros, con parámetros de referencia, hemos hecho prospecciones y todas están descritas en el Plan Energético Nacional. Ya esas previsiones la superintendencia emitió hace un año y algo, emitió un esquema de facturación para carga eléctrica, para carga de vehículos eléctricos. Si tú aplicas una carga de vehículo eléctrico con tu factura de tu casa normal, vas a perder mucho dinero. Sí. Por eso existe un esquema de facturación diferenciado en la cual incluso la superintendencia te dice carga de madrugada, que te sale más barata. Te sale más barata. ¿Por qué? Porque la energía en la madrugada es más barata. Claro. La energía en horas de la noche, entre 6 y 10 de la noche, es muy cara. Entonces, tener capacidad adicional en ese momento va a crear unos sobrecostos. Y por eso hay un incentivo para que tú cargues en la madrugada o en el día con energía solar. Lo mejor es que pongamos el panel y lo carguemos en el día. Pero también hay otro esquema, y es que hoy debemos acelerar en el corto plazo las inversiones en distribución. Acelerar, cambiar las redes de media y baja tensión, cambiar los transformadores, porque fueron diseñados para un mercado, para el mercado residencial estático. Hoy, por ejemplo, una carga rápida de vehículos te puede consumir tanta energía como la residencia completa. Entonces, eso va a implicar que a corto plazo las empresas de distribución tienen que acelerar las inversiones para poder dar respuesta a eso que viene sí o sí.
la tecnología está encima de nosotros. Así es. No podemos darle la espalda a la tecnología y eso viene sí o sí. Por eso las previsiones que están descritas en el plan energético tienen unos saltos. Podemos ver qué va a pasar en el 2025, qué va a pasar en el 2030, 2035 hacia el 2040 y ver cómo ese gran consumo de energía a partir de la carga de vehículos eléctricos, como le llaman movilidad eléctrica, está cubierta. Hoy está cubierta. La mayoría de las empresas ya tienen una proyección de al 2030 prácticamente bajar al 30% de su producción. A 30 y luego para el 2040 a cero. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cubierto. Ahora bien, ¿qué viene? Ese plan de inversión también tiene que ver otra cosa, Dionisio. Y es lo siguiente, donde tú dices que se tumba una casa, lo dijiste ahorita, donde vivían 5 personas y se genera un edificio con 16. Sí, pero tú puntualizas que ahí está creciendo la demanda y tú dices, bueno, vamos a llevar las inversiones para suplir la demanda en ese punto. Pero cuando una empresa grande que tiene 20 camiones dice, no, yo cargo en la capital hoy y transporto la carga a Montecristi, él debe cargar en Montecristi para volver. Entonces tú tienes que aumentar la capacidad en la capital y la capacidad en Montecristi. Y por ese mismo camión fácilmente después te va a Samaná, entonces tú tienes que tener la capacidad de carga en Samaná o en Bávaro o en Pedernales. Fíjate que esas inversiones en la red no son tan estáticas cuando la demanda te crece naturalmente, sino que son demandas dinámicas. Entonces tú tienes que decir, estamos desarrollando Pedernales, que se va a convertir en la niña bonita de este país. Sí tenemos que asegurar que la infraestructura eléctrica aguante, que un camión de una embotelladora de refresco, un camión de pollo que sea eléctrico. O un vehículo de un turista. O un vehículo de un turista tenga la capacidad de carga allí. Entonces también las inversiones tenemos que moverlas hacia allá. Ese es un gran reto que tenemos en el sector eléctrico. Tienen las empresas de distribución, tiene la empresa de transmisión, también hay que decirlo. Y por demás, cambiar combustible por energía eléctrica es un gran reto también. Gracias a Eduard Veras, gracias al director de la Comisión Nacional de Energía por estar aquí con nosotros batallando en el día de hoy. Muchas gracias, Eduard. Muchas gracias, Dionisio, y muchas gracias al público que nos observa por sus televisores. Señores, ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos, entonces estaremos tocando otros temas de interés nacional e internacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cada día me levanto y al encontrarme contigo el camino se hace corto, voy seguro a mi destino. Contigo siento el amor cálido de gente buena, te siento tan cercano, tan mío como mi bandera. Mío, el metro es mío y es tuyo también. Mío, Tu
Triplicamos nuestra capacidad, ampliamos hasta Los Alcarrizos y estamos cambiando el transporte de los dominicanos. El metro es mío, mío. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Retornamos al Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Bueno, señores, miren, ayer ustedes saben que estábamos conmemorando el 180 aniversario de nuestra independencia nacional y día festivo, un día de muchas actividades. El presidente Luis Abinader, pues, en el día de ayer rindió cuentas al país a través de la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de senadores y de diputados, y un discurso a la nación. Pero yo quiero agradecer infinitamente un aporte invaluable que me ha enviado mi gran amigo y admirado doctor magistrado Manuel Arias de San José de Ocoa, precisamente con un mensaje que ojalá este mensaje pudiera llevarse a las escuelas para que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros estudiantes, pues crezcan y aprendan del valor que tienen estos días como el que celebramos ayer. Vamos a ver, señor director, este mensaje del doctor, el magistrado Manuel Arias. Batallando. Hemos querido, por recomendación de su productor, nuestro hermano, un gran amigo y compueblano Dionisio Santana, enviar un mensaje a propósito de la fecha trascendental que celebramos y conmemoramos en el día de hoy los dominicanos. El 27 de febrero del año 2024 estamos conmemorando el 180 aniversario de nuestra independencia nacional proclamada, como sabemos, el 27 de febrero del año 1844. Sin embargo, nos gustaría llamar un poco la atención sobre lo que representa este acontecimiento histórico y la importancia y la magnitud de lo que estamos hablando, porque es posible que se escuche muy fácil. Libre, soberano, independiente. Sí, eso es verdad,
pero hay que ponerse en el contexto histórico en el que se produce este acontecimiento. Hay que irse desde la proclamación de la primera independencia por Núñez de Cáceres en 1821, la entrada a través de la ocupación de las huestes haitianas a territorio dominicano, el territorio que sería luego, ¿verdad?, parte de lo que es hoy la República Dominicana, y que durante 22 años se mantuvo dominando esta parte de este territorio. Entonces hay que significar y ver lo que significó, quiero decir, todo aquel movimiento, la visión de un prohombre de la sociedad dominicana, el joven Juan Pablo Duarte, que para entonces, cuando se funda la Sociedad Secreta La Trinitaria, contaba con 25 años, había nacido en 1813, y la Trinitaria se constituye el 16 de julio de 1838. Entonces hay que ponerse en contexto para poder uno ver la magnitud, la profundidad del pensamiento de aquel joven que para la época mostraba conocimientos por encima de, no solamente del promedio de la época, sino por encima de lo que era un joven de esa edad. Entonces Duarte, que sale a estudiar a playas extranjeras y que tuvo la oportunidad de ver los fueros y libertades, por ejemplo, de Barcelona, como él mismo llama, y que proclamó al llegar al país, al decir que lo que más le impresionó fueron los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades, como sigue expresando el patricio en una ocasión, que aspira alguna vez verlos aquí en el país, que el país pudiera caminar por esos senderos. Todo esto constituyó entonces el punto de partida de Juan Pablo Duarte, que no vaciló, y así como fundó la Trinitaria, la filantrópica, pero me refiero en el caso de la Trinitaria, que fue el elemento cohesionador de ese pensamiento de la época, de los jóvenes con ansias de libertad, y entonces se lanza en esta lucha para lograr hacer de esta parte de la isla un territorio libre, soberano, independiente, que se llamaría entonces República Dominicana. Así de hecho lo previó en el juramento trinitario, cuando establece dentro de sus partes que el cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca, y que mientras tanto serán reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Esa concepción de Duarte, que hasta ideó el color de la bandera, lo que sería nuestra bandera, como enseña tricolor, todo lo que aquello representaba, le habla de un proyecto madurado, bien definido, y que para la instauración, para la conformación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, no por casualidad se hace el 16 de julio, en ese año 1838, porque el 16 de julio es la celebración de Nuestra Señora de Regla, Nuestra Señora del Carmen, y entonces se aprovechó que las autoridades haitianas y las diversas autoridades de la isla para ese momento estaban en la celebración propia, y por eso en la casa de la madre de Juan Isidro Pérez de la Paz, doña Chepita, que queda al frente justamente de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, entonces se constituye la Sociedad Secreta La Trinitaria. Allí firmaron con su sangre el pacto de lo que sería entonces la lucha tenaz por la independencia nacional, que se va a cristalizar, como hemos señalado y como sabemos, el 27 de febrero de 1844. Estamos hablando del acontecimiento más importante de la República Dominicana, y que debe por consiguiente hacerse conciencia cada vez más desde los centros educativos. Muy importante en esa primera parte, cuando el niño llega a la escuela, que en los hogares se le hable de esto y que tengamos conciencia plena de lo que significa tener un país libre, soberano e independiente. Soberanía, independencia y libertad que recae hoy día en los hombros de cada uno de los dominicanos. Con la actuación correcta hemos de ir honrando la gran obra de estos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí en procura de legarnos una patria libre, soberana e independiente. Por consiguiente, en este 180 aniversario es propicia la ocasión para ratificar nuestro orgullo de llamarnos dominicanos,
el compromiso firme de seguir y de tratar de imitar cada vez más el legado de los hombres y mujeres que nos legaron esta república constituida a partir del 27 de febrero, la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844. Y es preciso que sepamos que tenemos todos, desde la esfera en la que nos corresponda, amén de la función que ocupemos, pero por encima de todo en nuestra condición de dominicanos, de preservar ese legado de Duarte, Sánchez y Mella y de todos y todas los que contribuyeron para que hoy día sea una realidad nuestra condición de dominicanos. De manera pues que en el 180 aniversario de nuestra independencia nacional, rendimos loor eterno a todos los hombres y mujeres que lucharon resueltamente para que tengamos una república libre, soberana e independiente. Hemos pues de seguir batallando en los caminos de la vida para que esa independencia sea cada vez más real en el sentido práctico. Y eso no es posible sin tener a Duarte, a Sánchez y a Mella y a otros que como Luperón lucharon para restaurarla cuando se perdió tras la anexión, para que sigan siendo los referentes que iluminen al pueblo dominicano en su ruta y en su peregrinación constante por los caminos de la independencia y la libertad. Bueno, muchísimas gracias a mi dilecto y admirado amigo, doctor magistrado Manuel Arias, por este mensaje tan patriótico, tan hermoso. De verdad que sí, y yo pienso que ayer yo veía muchas personas con banderitas dominicanas y con muchos símbolos de nuestra patria, y yo pienso, bueno, ojalá que la gente que enarbola, ¿no?, los símbolos patrios y que exhibe con orgullo los mismos, pues puedan entender que ser libre, que esa soberanía del que habla el magistrado Manuel Arias, no es simple y llanamente decirlo, hay que serlo. Y así como usted exhibe esos símbolos con orgullo, así mismo usted tiene que comportarse ante la sociedad, porque muchos levantan la bandera, pero no se comportan como real y efectivamente debe comportarse un ciudadano que entiende lo que es la libertad, que entiende lo que es la soberanía y que lleva con mucho orgullo los nombres de quienes nos legaron esa libertad y esa independencia y esa soberanía. Así es que ojalá que los dominicanos y que mensajes como estos, reitero, puedan llevarse a las aulas y que los niños y las niñas dominicanos y dominicanas puedan pues aprender de todos estos temas. Miren, señores, ayer también, yo tengo que pedirle excusa a los amables telespectadores porque en el día de hoy no tenemos el tiempo de tomar las llamadas porque hemos tenido muchos temas en el día de hoy, la entrevista, los temas que estamos desarrollando. Pero mañana le prometo que le voy a dar más tiempo del que acostumbra darle. Y ustedes saben que yo le cumplo. Bueno, miren, ayer el presidente Luis Abinader, pues también en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, ante la Asamblea Nacional compuesta por senadores y diputados, un discurso bastante prolongado, Ciertamente fue un discurso lleno de contenido, o sea, hay que ser, miren señores, yo que me he pasado el día de hoy, desde ayer, desde que culminó el discurso hasta hoy, me he estado leyendo y viendo las ponderaciones, sobre todo de los políticos de la oposición, y yo a veces me siento y digo, pero bueno, ¿esto es oposición o es política o es aprovecharse de la ignorancia? Porque hay cosas de las que yo no estoy de acuerdo con las que esbozó el presidente ayer. Hay temas que hay que profundizar y hay que mejorar. El tema de la seguridad nacional, el mismo tema energético, a pesar de que se ha avanzado mucho en el tema de la energía, sobre todo
lo que escuchamos aquí en el día de hoy con esta entrevista con el director de la Comisión Nacional de Energía y el tema del transporte, el tema del caos del transporte, etcétera, etcétera. Pero, señores, hay que ser muy mezquino para usted no reconocerle al presidente que en estos 3 años de gestión, ya para 4, el presidente ha hecho una gran obra de gobierno. Esa es la realidad, señores. Porque si tomamos en cuenta que el presidente Luis Abinader prácticamente tiene 2 años gobernando, porque duró uno y medio que fue cerrado. 1 y medio que fue cerrado. Entonces, yo quiero poner este fragmento de uno de los temas que el presidente tocó ayer para cerrar el espacio, y fue el trabajo y el avance que hemos dado los dominicanos y las dominicanas en términos de puertos, el trabajo que ha desarrollado la Autoridad Portuaria Dominicana, que está dirigida por Jean Luis Rodríguez. Vamos a ver ese corte, señor director. 3 muelles de cruceros operando. En 3 años y medio hemos agregado 2, Taíno Bay en Puerto Plata y el de Pedernales. Desde el año 2023 inauguramos 8 muelles turísticos y pesqueros en la localidad de Bahía de Luperón, de Puerto Plata, de Samaná, de Boca de Yuma, Las Cañitas en Atomayor, Cabeza de Toro y Sánchez en la provincia de Samaná y Palenque en San Cristóbal. Asimismo, en el 2023 fue iniciado el proyecto para la ruta Puerto Rico-San Pedro de Macorís para el transporte de pasajeros en ferry, una ruta diaria a partir de julio de este año que traerá nuevos horizontes a la Sultana del Este, impactando el turismo y toda la economía de la región. Bueno, este y otros temas que vamos a irlo tocando en el transcurso de la semana, porque ya el tiempo se nos fue, pero hay que ser muy mezquino para usted no reconocer los avances que hemos tenido en ese sentido. El tema del Banco de Reservas, el tema del turismo, los manejos macroeconómicos que ha presentado el Banco Central. O sea que yo pienso que hay que hacer oposición, pero hay que hacer una oposición constructiva y hay que hacerla objetiva. Señores, lamentablemente el tiempo ha concluido. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos una vez más batallando con Dionisio Santana.